Como pueden ver, el título de esta primera mesa se pregunta por la posibilidad de lograr algo así como una perspectiva transnacional de la cultura europea y cómo la cooperación entre instituciones puede lograr este objetivo, este fin. Y para empezar esta discusión, además de agradeceros a todos vosotros vuestra presencia aquí, y estoy seguro que el diálogo será muy enriquecedor, me gustaría preguntar a la presidenta de la Academie der Künste, a Janine, un poco por el título, ¿no?, de esta mesa, que fue objeto de algún tipo de debate en el seno de la Academia cuando lo estuvimos preparando, un poco también por ese verbo, ¿no?, el verbo transcend, y trascender, superar, y por esa palabra, ¿no?, ese adjetivo transnacional que constituye el centro de las reflexiones en este día. Normalmente la cultura se enfoca desde una perspectiva fundamentalmente nacional, regional o local, pero ¿en qué consistiría una perspectiva transnacional y qué implica eso hacia lo nacional? Es decir, en otras palabras, ¿es posible una aproximación no nacionalista a la cultura nacional? Janine, por favor. Por supuesto, la verdadera cultura jamás es nacionalista, sino que es una cultura que traspasa lo nacional. Pienso que cada cultura, lo más local que sea, si es verdadera cultura, si es verdadero arte, traspasa lo nacionalista. No lo nacional, por supuesto. Veamos, acá tenemos un ejemplo de mi viejo amigo Manolo Gutiérrez Aragón. Hace muchos años yo vine a España para ver películas españolas y llevar alguna a Berlín. Y me encontré con Camada Negra, una película que en su momento tenía una enorme repercusión por su repercusión local, pero también por su repercusión transnacional. Y esa película fue a Berlín y tuvo éxito, tuvo un oso, ¿no es cierto, Manolo? Y te lo di yo, pero fíjate, yo no te lo di, te lo diste vos, porque esa película llevaba un mensaje muy claro, que era que una cierta forma de nacionalismo y de brutalidad nacionalista no tenía ningún futuro. Eso me parece que tal vez describe lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es respetar, por supuesto, lo nacional, el arte de una aldea, siempre y tanto ese arte no diga somos los únicos y somos los que no pueden ser tocados. Es decir, lo importante es que haya autenticidad de un lado y por el otro lado que haya abertura. No es fácil lo que estoy diciendo, no es fácil y en todos lados vemos que hay problemas con eso, pero pienso que lo que podemos lograr con la alianza es hacer transparente esos caminos de acercarnos los unos a los otros. Y creo que se puede también, ¿qué es lo que queremos hacer? Hacer una plataforma, en este caso digital, de arte en la cual comuniquemos directamente entre artistas de todos los países europeos. Muchísimas gracias. Y ahora, I will switch to English to ask. Voy a pasar al inglés para preguntar a François Juillet, en tanto que presidente del Museum en Marsella, el museo como un espacio tradicionalmente vinculado a concepciones locales, regionales y nacionales de la cultura. En este sentido, el Museum parece una excepción, porque ha sido definido por el Consejo de Europa cuando se le concedió un premio muy importante en 2015 como un ágora contemporánea. Podemos ver el fuerte compromiso con una concepción transnacional de la cultura de tu museo, en especial con el Mediterráneo, que está en el centro de la filosofía de su institución. ¿Qué consecuencias políticas crees que esta filosofía del museo ha tenido en general, pero en particular en una ciudad como Marsella, con una población inmigrante tan fuerte?
Es una gran pregunta porque el museo es un museo joven. Abrimos en junio de 2013 y venimos de un punto de vista nacional porque el Museo Etnológico en París fue creado en los 30 con una crisis muy grande precisamente porque estaba solo limitado a la situación francesa. Y esto se debe a que estaba en París, muy cerca de la Fundación Vuitton, con 1 millón de visitantes, y eso hace que y el museo pues tenía solo 20.000 y eso no es mucho. Así que lo transformamos precisamente en el 2010, 2012 y abrimos en 2013. Lo llevamos a una nueva localización, a Marsella, con un nuevo concepto. El Museo de la Civilización de Europa y del Mediterráneo fue llamado. No estoy completamente contento con la palabra civilización porque es muy fácil es un ámbito geográfico demasiado amplio. Intentamos trascender precisamente ese ámbito solo nacional del Museo Etnológico francés. No está tan claro el nombre porque el Mediterráneo, como saben perfectamente, no es algo fácil de definir. Nadie sabe exactamente dónde empieza o dónde termina el Mediterráneo. En Europa es un poco parecido, pero la idea era de tener una programación que lo definiera como un ágora cultural, que la idea era precisamente la de tener un vínculo entre no solo Francia, sino otros países del norte y en el Mediterráneo sur. Eso es lo que intentamos imaginar para nuestro museo. Puedo darle un ejemplo. Trabajamos con un ámbito transnacional, con otros museos de Europa, el Museo de África, de Bélgica. Ha sufrido, como en nuestro caso, una gran transformación porque viene de un punto de vista muy colonial, el museo más colonialista, el edificio de la Fundación Gulbenkian en Lisboa. Hicimos una exposición en Marsella primero, luego en Lisboa, que se llamó Europa Oxalá. En España creo que existe la misma. Al principio se llamaba Europa Inshallah, Europa si Dios quiere. La idea es tener a más de 21 artistas. Hay algunos ejemplos españoles también, pero trabajamos con Bélgica y Portugal sobre sus conceptos de la cultura europea. Era un ejemplo de lo que intentamos mostrar al público del Museo Marsella. Muchas gracias por este ejemplo muy interesante. Ahora me gustaría preguntarle a Elvira
Diangani Osea, la directora del MACBA, que está aquí en esta condición. La última vez que estuvo aquí no lo era y la aprovecho para felicitarla. Elvira, al margen de que comentes el tema general de esta mesa, por supuesto, como quieras, me gustaría preguntarte una cuestión más específica, ¿no? Nos encontramos en una reunión de la European Alliance of Academies, donde están 65 instituciones culturales europeas, ¿no?, que quieren defender una concepción transnacional de la cultura, es decir, trascender el nacionalismo en el arte, en la cultura y en el pensamiento. Pero todas estas instituciones, que son todas europeas, también creen que no es posible lograr esta cultura transnacional si no apostamos por una Europa abierta, es decir, una Europa que también tenga en cuenta lo no europeo. De hecho, voy a leer un trocito del manifiesto que aprobamos en Berlín el año pasado, con el que nos comprometemos todas las instituciones de la Alianza. Defendemos la diversidad cultural en Europa y en nuestras sociedades. Queremos recordar los puntos ciegos que las guerras de conquista europeas han dejado en el mundo y las estructuras de poder colonial que hasta el día de hoy siguen afectando a muchos países. A través de las artes apoyamos un humanismo que se oponga a cualquier forma de racismo, discriminación y violencia. También defendemos los derechos humanos de aquellos que no nacieron en Europa, pero que aquí buscan una oportunidad para la supervivencia y la coexistencia pacífica. Y en virtud de este trozo del manifiesto me gustaría preguntarte, ¿es posible un europeísmo cultural que no sea eurocéntrico? Es decir, y si es posible, ¿no?, ¿te parece deseable? O quizás habría que abandonar de algún modo, al plantear una política cultural desde las instituciones y desde las administraciones, la lógica centrada en Europa como una unidad de sentido en sí misma. Por favor. Bueno, esa es una pregunta muy compleja, pero intentaré hacer muy brevemente una aproximación que tiene que ver también un poco con lo que intentamos hacer desde el museo o que intentaré llevar con el equipo a partir de ahora, ¿no? Creo que hay una cosa muy fundamental y cuando leías estas notas del manifiesto y también las recordaba yo al leerlo anteriormente, y es que Europa fue un proyecto colonial, ¿no? En la base de Europa y los primeros 6 miembros de la Unión Europea tenían posesiones coloniales, ¿no? Los recordaba también Jean-François, ¿no? Creo que tiene que haber una reformulación de esa base, ¿no? De entender que la Europa diversa pasa porque consideremos a todo el mundo ciudadano, no algunos ciudadanos y otros migrantes, ¿no? Que consideremos que hace falta ver desde esa Europa, si queremos verdaderamente, como bien dices, ¿no?, romper esa visión eurocéntrica, tenemos que provincializarla un poco, ¿no?, y devolver un sentido, casi en ese momento creo que es consciente, ¿no?, porque creo que gran parte de este proyecto es la conciencia de la fragilidad de cómo Europa se ha querido definir, ¿no? Yo hablo muchas veces de europeísmos, igual que hablaría de muchos ismos en términos locales también, ¿no? Si dejamos de hablar de la gente que viene y de los que estamos como gente distinta, quizás podremos encontrar un punto, un eje de unión para ese nuevo sentido de las Europas, ¿no? Yo creo que la Europa única era un proyecto que ya ha fracasado, ¿no?, en ese sentido, y que hace falta crear una plataforma polifónica en la que otras maneras de entender el mundo sean posibles. Eso no se puede construir desde una dominación que de alguna manera haría en términos transnacionales lo que hace la nación para sí misma, ¿no? Pensaba un poco, estaba intentando recordar y digo, lo voy a escribir porque seguro que me lío después al decirlo, pero me ha gustado lo que ha dicho la profesora Jan cuando hablaba de con la eliminación no de lo nacional, sino de lo nacionalista, ¿no? Una Europa europeísta es problemática si no es capaz de ver en sí esos blind spots. Es que el eje y el pensar en una definición de Europa desde unos códigos que nos hagan volver a ese punto atrasado, creo que nos harían generar una definición que ya de hecho viene fallida, ¿no? Entonces creo que si no empezamos a responder a esa polifonía de un modo que nos obligue, quizás de una manera muy crítica, ¿no?, a repensar ese proyecto inicial de Europa que ya sabemos
que no ha llegado a un buen punto, no conseguiremos cambiar esa manera de entender el eurocentrismo para empezar. Y sobre todo, además, también quiero romper una lanza por todas esas ciudades que son mucho más que solo diversas, ¿no? Y en las que ese diálogo entre culturas establece algo más que lo que era el Madrid de antes o que lo que era la Barcelona de antes, ¿no? Enfrentémonos a ese presente tan vivo, tan dinámico, que no es solamente de ahora, sino que se ha formulado a través de muchísimas generaciones, ¿no? Marsella es un lugar, o Barcelona, Madrid, en el que todas esas generaciones de individuos han generado Marsella como definición, ¿no? Entonces creo que habría que hacer un esfuerzo por ver esa pluralidad y por poner esa pluralidad al centro de la alianza si queremos que esta alianza tenga un éxito. Pues efectivamente, y además recojo el guante que nos lanzas porque esta alianza no solo es una agregación operativa o pragmática, sino que también tiene un propósito conceptual o teórico. Y en nuestras reuniones eso se ve, ¿no? Cómo intentamos discutir, hablar entre todos justamente sobre estas cuestiones teóricas que son fundamentales para nosotros, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarle a Manuel Gutiérrez Aragón, desde su experiencia como cineasta, por el sector del cine, ¿no? Porque yo creo que el sector del cine es quizás, en cierta forma, una excepción, ¿no? A estos problemas, esa fragilidad que estamos detectando. Porque históricamente se ha construido quizás de una forma menos nacionalista, gracias a las fuertes conexiones internacionales, a coproducciones entre distintos países, a esa dimensión internacional que dan los festivales. Se citaba ahora el Festival de Berlín, la Berlinale, ¿no? Y por eso me gustaría preguntarte si crees que la experiencia del cine, de cómo se ha construido el sector del cine europeo, puede servir quizá de guía o de ejemplo para otros sectores de la cultura europea que por su naturaleza son más manipulables en sentido nacional o concebibles de manera nacionalista. ¿Qué opinas? Pues sí, la verdad es que el cine, como necesita para existir saltar fuera de las fronteras, pues se aprovechó enseguida de las ventajas que podía ofrecer la Unión Europea, ¿no? Pero vamos, por continuar un poco el hilo que ha empezado Yannick Merafel, me gustaría remontarme un poco a la época de Camada Negra, que ahora quizá se repite en otros sitios, en nuestro país mismo, ¿no? Con fenómenos identitarios muy fuertes, muy nacionalistas, en el peor sentido de la palabra nacionalista. Y Yannick me ha hecho recordar que justamente gracias a la solidaridad de otros cineastas, en este caso a través del Festival de Berlín, eso nos ayudó a salir adelante a países que en aquel momento teníamos todavía problemas con el autoritarismo, ¿no? Con los restos del fascismo. Como el fascismo va y viene y emerge y aparece con otros nombres de identitarios y populistas, ahora se dice populismo, pero en realidad a mí me recuerda mucho aquello, ¿no? Pues de aquello logramos salir, entre otras maneras, con la solidaridad de los cineastas de otros países, ¿no? Que nos ofrecían, bueno, pues que había un truco, por decirlo de alguna manera. Tú tenías una película que tenía problemas de censura, pero si ibas a un festival, como era en este caso el Festival de Berlín y Camada Negra, pues si ibas a un festival, el festival tenía a su vez otro truco, que era que no se podían pasar películas que hubieran sido censuradas. Dice, no, si está censurada, aquí no viene. Entonces, la autoridad competente te dejaba que la película pasara íntegra en ese festival, en ese momento. Eso no significaba luego otra cosa. Entonces, la película se pasaba allí íntegra. Y cuando volví aquí, tú decías, pero hombre, ¿cómo van a censurar una película que han visto los alemanes entera y aquí los españoles no la podemos ver entera? Y entonces, bueno, era una manera europea, internacional y astuta de combatir los restos del autoritarismo que había en ese momento en España, porque ya había una democracia, pero todavía había censura. Bueno, pues eso sirve seguramente para otros países y otros momentos que están atravesando momentos parecidos, ¿no? En que la solidaridad de los cineastas
ahí tiene que verse, aquí esto se llama el poder del arte, pues tiene que verse el poder del arte, que aunque muchas veces es ignorado por los gobiernos, al final algo de mella hace, por lo menos hay que intentarlo. Y ya paso a lo que me estaba realmente preguntando, que era sobre las maneras que tiene el cine para traspasar las fronteras, en este caso europeas. Bueno, está muy bien hablar de eso porque es un ejemplo concreto. Ya sé que aquí, a mí me asustan un poco todas estas grandes declaraciones pomposas, que generalmente se repiten y que son muy necesarias porque saltan a los medios y de los medios saltan a los gobiernos y en fin, hay que repetir mucho las ideas para que penetren, ¿no? Pero en fin, luego hay que pasar a lo concreto. Y en el caso del cine y el traspaso y el traspasar las fronteras europeas, sí hay un precedente concreto que se llamaba Eurimás. Hay muchos más, pero en fin, voy a ceñirme a uno justamente para ponerlo de ejemplo de lo que se puede hacer y hasta dónde se llega. Fíjense ustedes que el proyecto Eurimás consiste en que haya películas europeas. Yo no creo mucho en que haya una cultura europea única, seguramente eso es imposible, porque Europa justamente tiene muchas lenguas, muchos idiomas y muchas culturas concretas, y es difícil que haya una cultura europea y una película europea. Porque una de las cosas que más tememos los creadores, y ahora hablo en nombre de los creadores, es el europuzzle, ¿no? O sea, que aquello se convierta en una especie de invento para sacar dinero de las instituciones europeas y que se convierta en una cosa inexistente, que es pues eso, una especie de rompecabezas. No. Los que crearon Eurimás es una creación del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, eso hay que decirlo. Al fin y al cabo, el Consejo de Europa es algo un poco más allá que la Europa que nació del carbón y del acero, es otra cuestión. Bueno, pues Eurimás, les digo, les pongo este ejemplo de una vez, arranco, pero se podían poner otros. Bueno, pues Eurimás consiste en que hay por lo menos 2 productores europeos y en vez de hacer una película que sea que uno tiene una prima en Polonia y entonces así hay una actriz polaca y luego viene para acá y entonces a comprar una villa en Canarias, no consiste en eso. Consiste en que tú hagas la película que quieras, pero tenga varios coproductores europeos que pongan dinero y luego para los creadores ocurra una de las cosas fundamentales que digo ya de una vez. A nosotros no tenemos bastante en nuestros países distintos, en Polonia, en Francia, por supuesto, en Italia, tenemos una serie de ventajas para hacer las películas. Nosotros lo que queremos, y lo digo definitivamente, es que nuestras obras viajen, que nuestras obras se vean de unos países a otros, ¿no? Entonces, Eurimás está inventado justamente para eso, para que las obras viajen y no pierdan eso que se pueda llamar la identidad nacional ni que tengas que tener una prima en un sitio para justificar que vas y que vas y que vienes, ¿no? Eso ha funcionado funcionado razonablemente bien, con algunos problemas. Y yo debo decir, porque además ahora tenemos una cosa nueva, antes eran las pantallas, pero ahora tenemos las plataformas, eso también afectaría a las plataformas tipo Netflix o HBO o Amazon. Bueno, eso ya les digo que funciona suficientemente bien como para ser imitado, digamos, por otras instituciones, ¿no? Pero lo que quería decir era que no era un calco como pasa aquí con estas reuniones de academias, no es un calco de lo que es la Unión Europea política, porque en el conjunto de Eurimás hay 40 países, ¿no? O sea que hay más que los países de la Unión Europea, porque a veces cuando hablamos de estas cosas parece que es que nos referimos a las fronteras de la Unión Europea. Y fíjense ustedes que en esto de Eurimás entran otros países. Entra Argentina, con perdón. Entra Argentina, está en Eurimás, como un país asociado. Entra Suiza, que no es un país de la Unión Europea. Con eso creo que
la parte de eurocentrismo peligrosa que siempre hay en estas reuniones que tenemos, pues un poco se quebranta. Entra Canadá también, o sea que creo que es un concepto del poder del arte que, ya que estamos en saltar fronteras, también salta las propias fronteras nacionales europeas. Pues, hablemos justamente de políticas culturales, ¿no? Y de instituciones europeas. Y me gustaría preguntarle a Janine su opinión sincera sobre si cree que las instituciones europeas, no me refiero solo a la Unión Europea, sino también al Consejo de Europa, si están apostando realmente por una cultura transnacional europea, ¿no? Si en el fondo no han, de algún modo, dado por supuesto que la cultura es cosa de los estados o incluso de las regiones, como en Alemania o en España. Y si esto es así, si piensas que esto es así, ¿crees que puede hacerse desde abajo, ¿no? Desde la sociedad civil, desde las instituciones culturales, una política cultural que no cuente con el poder político, al margen del poder político? ¿Crees que esto es posible? Bueno, casi nada. Los temas que hablaste, Manolo, me parece muy importante decir claramente que lo último que queremos es hacer una salsa europea, es hacer una gran olla donde todos lo mismo. Eso no puede ser la visión que tengamos nosotros del arte. El arte siempre es individual, profundamente individual y profundamente local, además. Entonces, no estamos hablando de un pot-au-feu, estamos hablando de la posibilidad de ayudarnos los unos a los otros en momentos de peligro, de que nos quiten la libertad de expresión. De eso se trata. Y estamos hablando también de que, por ejemplo, todo lo que pasa con el cine, que me atañe a mí tanto como a Manolo, lo que pasa con el cine, de que queremos que nuestras películas viajen, que nuestras películas sean aceptadas por lo que son, tan locales y tan especiales como son, se ha dado una cosa muy difícil, porque tenemos todos los medios y todos los Netflix del mundo contra nosotros, en realidad, haciendo lo que es una salsa cultural bastante compleja. Salir de eso quiere decir ser auténticos. Y para ser auténticos tenemos que tener dinero para ser auténticos. No es fácil. Entonces, esa es una lucha aparte, es la lucha de nosotros como actores, como autores, como seres que estamos haciendo arte. Lo que se trata en la alianza es otra cosa. Lo que se trata en la alianza es defendernos de aquellos ataques que vengan hacia nosotros. No sé si te contesté a la pregunta ahora. Sí. ¿Vos querías que vaya para otro lado? No. Perfectamente. ¿Por ahí va? Sí, por ahí. Además, a mí, si me permitís, me interesaría mucho hablar sobre lo que es el Mediterráneo y lo que es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Claro. También. Es decir, estamos hablando de regiones con estructuras muy especiales y creo que eso también es una cosa maravillosa, que tengan esas estructuras especiales. No estamos diciendo que todo eso tiene que ser una cosa, para nada. El contrario es la verdad. Cuéntanos un poco de tu trabajo. Me parece, es decir, yo les puedo decir, yo hago cine y quiero que mis películas viajen y quiero que mis películas se vean y lucho por ello con otros tantos colegas y mujeres que estamos en esta cosa. Cuéntanos de tu trabajo. Sí, bueno, yo cuento historias de otra manera, ¿no? Los museos custodian objetos, custodian las historias. Te oía antes y pensaba en una frase que utiliza a veces mucho, porque la nombró una colega, que decía que los artistas eran capaces de contar la historia, o estaban mejor equipados que los historiadores para contar la historia, no del modo en que pasó, sino del modo en que se sintió, ¿no? Y en ese sentido, el museo es una película en la que uno se introduce, ¿no? Y en la que yo espero que podamos generar que podamos actuar, digamos, con una programación que actúa o que genera un pensamiento crítico, ¿no? Que genera una experiencia y una serie de relaciones
que esperaría que surgieran, que rebotasen en el mundo de fuera, ¿no? Creo que hay una cosa que pensaba antes cuando tú hablabas, Manuel, si eso sucedía en el cine también, ¿no? Como le pasa a los artistas. Hay una parte que sin el espectador, sin la persona que va a visitar una obra de arte, no sucede, que es que la completa, ¿no? Que genera el discurso, que lo hace suyo. La posibilidad de la que tú hablas de que cada espectador, por ejemplo, ¿no? Yo también eso lo miramos mucho en el museo, cada espectador, cada relación que el espectador establece con una obra de arte es única. Y nosotros como plataforma casi tenemos que ser invisibles, ¿no? Yo creo que una Europa valiente sería una Europa que generase una plataforma en la que esas culturas existentes entraran en diálogo con esas otras culturas que también están ahí, ¿no? Es decir, lo decíamos antes de lo importante que ha sido toda la migración en la constitución de los lugares. Y las historias que contamos desde los museos responden a esas realidades, ¿no? De una manera que casi es más, o sea, que te permite una penetración y una experiencia, ¿no? De un modo que quizás a veces uno no tiene en el cine, ¿no? Lo digo en el sentido de que el cine, que a mí me fascina y me lleva a lugares increíbles, ¿no? A dimensiones del mundo inimaginadas a veces, o a aspectos de la vida que son demasiado duros para que los podamos decir por nosotros mismos. Encontramos que artistas, cineastas y otro tipo de agentes del mundo de la cultura son capaces de romper su vulnerabilidad para mostrarnos eso que a veces no queremos ver, ¿no? Esos puntos ciegos de los que tú hablabas. Y me parece que la manera en la que el museo desarrolla eso es generando ese tipo de relaciones, es generando ese tipo de diálogo y sobre todo haciéndolo en un momento en el que el encuentro con el otro, que a veces es otro espectador, pero en otras ocasiones somos nosotros mismos, se establece también. Y en eso me parece que coincidimos, ¿no? En la idea de trascender no solamente lo nacional, lo local. El contexto es muy importante para mí también. El contexto es el que genera diálogo, el contexto es el que genera historia. Pero ese contexto está imbuido en un montón de relaciones que se han establecido antes y esperamos que se establezcan en el futuro. El museo que yo deseo es un museo en el que todas esas cosas pasan, a veces con orden y con una cierta dramaturgia de la visita a un museo, y otras veces desde el caos, que me parece también muy bonito. Y en ese sentido, also asking in the same line, Janine, también en la misma línea que ha sugerido Janine, en el caso del museo, tengo la impresión de que es un museo de la sociedad, en cierto sentido. Y quizá, en ese sentido, le resulta más fácil a su museo el trascender este punto de vista nacional, un poco más fácil de lo que ocurre en el sector visual. Quería preguntarlo porque me parece que su institución ha creado vínculos muy potentes con instituciones académicas, con instituciones de investigación, que es un sector realmente, este sector de la investigación y de la universidad, que ha trascendido este paradigma nacional hace ya muchas décadas. ¿Crees que esta alianza con el sector de la investigación o de la universidad también puede resultar útil para las instituciones culturales a la hora de alcanzar este punto de vista transnacional? Yo creo que sí, porque de hecho, gracias a la creación del museo, gracias a André Malraux, al principio de los 60, hemos establecido unos enlaces muy potentes con la universidad. En este momento, cuando hablamos de universidad, hablamos de educación y, por supuesto, en el museo, en el MUSEM, queremos restaurar esos links, esos enlaces que se habían perdido y que han existido con otras áreas, con otras universidades. Creo que la universidad y el museo tienen algo que hacer juntos. E intentamos restaurar estos enlaces, no solamente como una base nacional, sino también con la Universidad, por ejemplo, de África del Norte. Tenemos una relación muy potente también con las universidades tunecinas, con las universidades de los Balcanes, para tener investigadores dentro de nuestra institución durante periodos largos
sería como, por ejemplo, como un Erasmus, pero esta no es la solución siempre. Entonces, el tema es tener investigadores que estén con nosotros durante un periodo largo, por ejemplo, 1 año o 2 años dentro del museo, dentro del personal del museo. Y sí quería decir algo acerca del tema de la inmigración, de la cuestión que hemos mencionado antes. En el caso de Marsella, por ejemplo, creo que lo habéis mencionado antes. Y este es un tema muy sensible y probablemente no lo sepan, pero ha habido una encuesta que se ha llevado a cabo acerca de la población de Algeria. Y no solamente con personas nacidas en Algeria, sino también lo que serían las personas europeas después de la independencia en el año 62 de Argelia. Y es una pregunta muy complicada y muy difícil. Y, por ejemplo, con lo que ocurrió también con las tropas de Argelia, realmente en la parte francesa durante la guerra argelina. Son temas muy sensibles y en Marsella probablemente tenemos a la mitad de la población de los habitantes de Marsella tenemos 900.000 habitantes, pues creo que la mitad de la población tienen algo que ver con Argelia. Y para nosotros es una cuestión muy importante el tema de hablar no solamente como hablan los políticos o la televisión, sino realmente restaurar el conocimiento de toda esta historia de largo plazo. Y creo que es muy importante porque para muchos franceses Argelia comienza en 1830 con la conquista y realmente probablemente se ha dado una situación similar cuando hablamos, por ejemplo, de España, de Carlos V, que también tenía algo que ver, pero realmente parece que nadie sabe nada de la historia. En Francia parece que la historia comienza directamente con la guerra de independencia, pero tenemos que restaurar los vínculos. Hemos hecho una gran exhibición que se llama Made in Algeria, que se hablaba de la genealogía del territorio. Estamos intentando explicar qué tipo de concepción de país, qué tipo de país era Argelia, y estamos preparando para el próximo año una gran exhibición, no solamente una exhibición, sino también diferentes simposios y coloquios acerca de Abdelkader, que era un gran personaje de la rebelión en contra del ejército francés en el siglo XIX. Y Abdelkader también fue el creador del sufismo en Damasco. Queremos mostrarle al mundo a Abdelkader esta figura tan absolutamente clave para las personas, para el pueblo argelino, porque es una figura importantísima en Argelia como luchador por la libertad, como rebelde del siglo XIX, pero también es importante explicar la fuente, explicar todo esto a todo el contexto histórico, también a la población actual. Y mi objetivo es tener un evento sobre Argelia cada año y que sea importante, porque tenemos que entender, por supuesto, para la sociedad francesa, para la política francesa, que Argelia es una cuestión clave. No solamente un problema, es una cuestión clave. Y sería interesante contribuir a la explicación, contribuir a expandir todo este conocimiento, sobre todo en Marsella, donde esta cuestión es absolutamente esencial. Se nos acaba el tiempo ha ido muy rápido. Me gustaría darles las gracias, no solo por responder a mis preguntas, sino también reformularlas de mejor manera y también hacernos pensar sobre la complejidad teórica de los asuntos que tratamos. Así que un gran aplauso para los
intervinientes. Y les invito a bajar del escenario. Antes de la siguiente mesa vamos a tener otro momento de la zambra barroca y luego pasaremos a la segunda mesa redonda de la tarde sobre la digitalización. Por aquí, cuidado, no te mates. Para